Bienvenidos amigos, amigas de Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis Sanz. Este es el tiempo de la tertulia y hoy, como siempre, vamos a traer un tema, no hablamos de la actualidad, sino un tema principal para la vida espiritual. Para aquellos que buscan en Dios y en la Santa Biblia, ¿qué es la vida? ¿Para qué estamos y a dónde vamos? Y para aquellos que ya hemos encontrado al Señor, una palabra que nos sirva para crecer, para madurar, para descubrir cosas nuevas. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios, porque palabras hay muchas. ¿Quién no promete? ¿Quién no habla? ¿Quién no dice? ¿Quién no expone teorías? Pero palabra eterna, palabra de vida, palabra de verdad, palabra que libere. ¿Dónde se puede encontrar ese poder que pueda transformar nuestras vidas simplemente con una palabra? De hecho, un romano le dijo a Jesús: Señor, di tu palabra solamente, y mi siervo será sanado. Eso es lo que creemos. La palabra de Dios es poder y vida eterna para salvación. Y como siempre, estamos en compañía de nuestro gran amigo, hermano y pastor Carlos Riz. Carlos, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, José Luis, un placer poder estar aquí y para hablar de este tema que, mira, algunos podrán preguntarse, ¿y por qué? Porque hay mucha gente que lo que quiere son revelaciones nuevas y cosas hiper profundas, ¿no? Súper profundas. Pero a muchas veces, como vamos a ver hoy, pasamos de largo lo esencial. Y verdaderamente una de las cosas que el Espíritu Santo a mí me ha mostrado y me ha ministrado como para ministrar a otros es que es tiempo de volver a la fuente, la palabra de Dios. No por el hecho de tener revelaciones extrañas, sino por el hecho de que el pueblo está menospreciando el valor, o menospreciando quizás sería muy fuerte, pero no valorando lo suficientemente lo que significa tomar su tiempo a escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida. Amén. Es como que estamos tan en un mundo tan apresurados, entonces ese apresuramiento lo llevamos también a nuestra relación con Dios y en la búsqueda de la palabra de Dios. Y hay mucha gente que dice: pero yo todos los días me leo 1 o 2 versículos, todos los días recibo porque me suscribí a un devocional. Mira, me parece, en cierta manera, me parece que no está mal, pero que no es suficiente o no debería ser suficiente. Y si no, analicemos el fruto de nuestras vidas, ¿no? Además, a una persona se le conoce hablando con ella. Claro, pero yo te voy a hacer una pregunta y te voy a tomar de ejemplo, José Luis. Cuidado, que yo de ejemplo no valgo mucho, Carlos. Pero vamos a esto. Yo sé que tienes una esposa maravillosa que cocina muy bien y que te cocina y estás a gusto con lo que comes. Ahora, ¿te mantendrías fuerte y a gusto también dejando de comer esa cocina para comer lo que compras en el supermercado y lo recalientas en 2 minutos en el microondas? ¿Es lo mismo? No tiene nada que ver. Ni en el sabor, pero lo principal en cuanto a la alimentación. Entonces, de la misma manera, está bien lo del devocional, está bien mirar este programa, está bien todo lo que quieras, pero nada puede suplir lo que es la búsqueda personal de escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida. Sí, ahí está. Ahí está la vida. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y es tiempo de que la iglesia, el pueblo de Dios, vuelva a su fuente maravillosa que es la palabra de Dios. Y lo digo, no soy de una denominación de esos que hacen énfasis en la palabra y en la teología, no soy de una denominación, soy más bien un pentecostal, pero que he entendido que la fuente de poder está en la palabra de Dios. Totalmente.
Totalmente. O sea, Jesucristo se reveló a sí mismo como fuente de poder a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver esta realidad. Y vamos, te voy a pedir que leas en Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Espera hasta ahí. Perdona que te interrumpa. No, está bien. Viva y eficaz. No es una letra muerta, no es una filosofía muerta. Amén. Es viva y tiene eficacia. Esa frase viva, en el original griego es la palabra energes. ¿De dónde viene? ¿Qué te hace acordar esa palabra? Quizás vamos hacia la energía. Energía. Es que la palabra de Dios tiene energía y eficacia. Amén. Entonces, cuando dice que es enérgicamente eficaz, es que tiene un poder en sí misma, la palabra, que es lo que produce fe, porque la fe viene Por el oír. y el oír La palabra de Dios. Entonces, voy a hacer un paréntesis para los puristas que dicen, no, dice el oír y tú me estás diciendo leer. Entendamos, en aquella época el pueblo judío era un pueblo que por características y tradición sabían leer y escribir. Por lo tanto, tenían un nivel de alfabetización muy superior al resto de los pueblos de la tierra. Entonces, pero la alfabetización al 100% no llegó, y aquí en Europa no llegó, hasta bien entrado el siglo XX. Sí. Bien entrado el siglo XX. Entonces, no todo el mundo sabía leer y escribir, por eso se transmitía oralmente la palabra de Dios. Pero lo importante es que nosotros somos alma viviente y en el alma está la inteligencia, las emociones, la capacidad de tomar decisiones. Ahí está en el alma, que es el yo. Ahora, el alma, ¿de dónde, a través de qué recibe información? De los 5 sentidos. La información que recibe nuestra alma del mundo natural es a través del oído, de la vista, del olfato, del gusto y del tacto. Entonces tenemos que la información de la palabra de Dios puede llegar a través de 3 sentidos: la vista, el oído y, en el caso de los ciegos, con el sistema Braille. Entonces, esa información es importante que llegue a nuestra alma, sea el medio que sea. Sí. No importa si es porque escuchas la prédica o escuchas un audio o porque lo leas. Lo importante, o en el caso de los invidentes, a través del sistema Braille, lo importante es que esa información sea o llegue de la manera que llegue a nuestra alma, produce poder. Vida. Es viva y eficaz, tiene la energía de Dios. Y aparte, te lo voy a dar con otro ejemplo. ¿Has visto en las películas que una persona que de repente entra en paro cardíaco, qué es lo que hacen? Bueno, un desfibrilador o las famosas palas estas que ponen Es un y se oye, choque, apártense. Es un choque eléctrico, un choque de energía para recomponer el latido otra vez. los latidos del corazón. Ahí es un choque, ¡paf! Y la palabra de Dios tiene esa potestad, esa capacidad. Amén. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios es que nos da vida, nos sacude, nos alienta. ¿Qué es lo que pasa? Es la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Sí. Es que uno de los grandes apóstoles, Pablo, se convirtió justo por la palabra de Dios. Dios le habló y ahí cambió su vida. Claro, ahora, el tema es que muchos dirán, pero que Dios me habla a mí. Dios te habla a través de la palabra, porque para eso dejó la palabra escrita. Entonces, no quiero decir que Dios no te hable de otra manera. Sí, te puedo hablar de innumerables maneras, pero principalmente a través de la palabra, y que no sea nuestra pereza de escudriñar las Escrituras la que nos haga buscar que Dios nos hable a través de otra fuente. Porque no lo vas a obligar a Dios a que te hable a través de otra fuente, te va a obligar primeramente
te va a hablar primeramente a través de la palabra de Dios. Es que la misma Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura. A la cual ¿Cuál? hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, por eso hay mucha gente, hay muchos cristianos que están desanimados, desalentados y hasta en depresión. Y una de las cosas que sucede es por abandonar la lectura. No estamos hablando de una lectura como una novela, porque hay algunos que dicen, bueno, es que yo me aburro, no la entiendo. Claro, no la entiendes porque no pones toda tu atención. Porque cuando se pone la atención en la palabra, Dios te la hace entender. Y no estamos hablando de convertirte en un teólogo, ni que te apuntes a todos los estudios bíblicos que haya. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tener una relación. Fíjate, estaban Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y llegó Jesús a la casa y una estaba afanada y turbada con muchas cosas. La otra se puso a los pies de Jesús. ¿A qué? A escucharle. Escucharle. Y Jesús le dijo, es la buena cosa la cual no le será quitada. No pienses que es perder el tiempo. Que va al revés. No pienses que estás desperdiciando horas de tu vida. No pienses que es inútil. Ese es un error diabólico, porque en la medida que el diablo logre quitarte de la lectura de la palabra, te logrará ir apartando del Señor y de la fe. Entonces, la buena cosa es, la cual no nos será quitada, es invertir nuestro tiempo en escudriñar la palabra de Dios. Y volvemos al tema de viva y eficaz. Y la eficacia de la palabra de Dios, tenemos un ejemplo en Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios fue enviada y revelada por el Espíritu Santo a los que han escrito la palabra de Dios. Porque todas las escrituras, vamos a 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura. ¿Qué parte? Toda. O sea, que no quedó nada. No, toda. Toda, No queda nada fuera. Ni siquiera esa que no te gusta tanto. La que no me gusta la tengo que leer 2 veces para que me empiece a gustar. A mí me ha pasado, pues yo cuando comencé el Camino del Señor, siempre cuento esto porque había 2 libros que yo decía, pero ¿por qué los escribió? ¿Por qué? Eran el libro de Santiago y el libro de Proverbios. Y cuando me enteré que el libro de Proverbios lo había escrito Salomón, que tenía 700 esposas y 300 concubinas, lo que decía era, claro, el tipo estaba amargado, tenía 1000 suegras, por eso escribió esto. Y ahora nos quiere amargar la vida a todos. El amargado quiere amargar. Claro, pensaba eso. Pero después tuvo que descubrir que la palabra, toda la palabra, es inspirada por Dios. Toda. ¿Sabes tú? Yo recibí una lección tremenda porque yo me quejé no de 2 libros, sino de la genealogía de Jesús en el Evangelio. Y dije, pero esto ¿para qué lo voy a leer? Y de repente, orando sentí que había cometido un error. La volví a leer y me salió una palabra para predicar que me quedé asombrado. Claro. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que tiene un propósito, una finalidad. Buena utilidad. Ahora, en forma mercantilista, la palabra utilidad, ¿qué significa? Tiene varias acepciones. Una utilidad significa también ganancia. Beneficio, ganancia. Esa es la que mucha gente... La utilidad significa que tengo un beneficio, me produce. La palabra de Dios trae un beneficio, una ganancia para mi vida, Sí. aunque sea la que no me guste.
como me pasaba a mí con el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios te habla de ciertas cosas que tienen que ver con tu vida personal, con cosas que tienes arraigadas, con cosas que tienes, y que en definitiva Dios me lo dejó escrito para que me dé cuenta. Entonces es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir habla de darte argumentos, argumentar, un argumentario que te valga para creer tú y para luchar en contra de argumentos contrarios. Para corregir. El padre que ama a su hijo a tiempo con vara, lo corrige. Y a veces la palabra es como una vara que te da, pero es parte del amor de Dios. Para instruir en justicia. Para que seamos enseñados. Y aquí. ¿Y cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! O sea que la finalidad es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, porque hay una finalidad última que es que estemos preparados para toda buena obra, para servir. Hay muchos que quieren servir porque tienen, sienten algo de parte de Dios, o porque quieren imitar a otro, o porque son hiperactivos, o lo que sea. Mira, lo importante es que pasemos por el tamiz de la palabra de Dios y que permitamos que la palabra de Dios, que es útil para que lleguemos a ser instrumentos de buena obra, porque el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo también que en una casa grande hay todo tipo de instrumentos. Instrumentos para fines honrosos y para viles. O sea que nos vamos a encontrar que uno puede ser un instrumento de honra, de bendición, o para usos viles. Entonces, no es cuestión solamente de un voluntarismo, es cuestión de que Dios, con su palabra, haga su obra transformándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos. Hay mucha gente herida. Sí. Por gente que no fue corregida e instruida en justicia, en hacer lo recto y lo bueno en el reino de los cielos. Sí. Hoy la sociedad de nuestros días, donde más problemas tiene es en el alma, en el interior. De hecho, las enfermedades psicosomáticas son las que están por encima de las físicas. Y aún sucede en el reino, en las iglesias. Iglesias donde hay gente que fue maltratada, hay gente que fue herida, hay gente que se hiere por cualquier cosa, ¿no? Pero hay algunos que no se permiten porque la Biblia es como un espejo. Por eso a mí no me gustaba tanto el libro de Proverbios. ¿Por qué? Y el libro de Santiago, porque son de los que hablan las cosas que más dentro tuyo te afectan. Entonces, cuando no somos tratados, sucede que no somos corregidos, no somos instruidos a hacer lo bueno, y por lo tanto trataremos en forma natural a nuestro prójimo. ¿Y qué sucede cuando tratamos en forma natural a nuestro prójimo? Pues que lo hacemos muy mal. Lo hacemos de la misma manera que lo hemos hecho antes de conocer al Señor. Entonces, heriremos, ofenderemos, dañaremos, pisotearemos, humillaremos. Y encima pensaremos que tenemos la razón, que no hay que pedir perdón. Exacto. Y sabes, lamentablemente somos personas que tenemos contacto con gente en las iglesias y así. Entonces, es un problema. Es un problema. Ahora, por eso es tan importante. Vamos a hablar a aquellos que de repente lo están viendo y aquellos que de repente están queriendo ser instrumentos de honra. Ve la palabra. Déjate reflejar tal cual eres por la palabra para que le puedas decir al Señor: Señor, quítame este orgullo. Quítame el ser sabio en mi propia opinión. Quítame tantas cosas. Cada uno de nosotros sabemos muy bien cómo estamos por dentro. Exacto. Hay cosas que Dios las revela. Hay cosas que dice, de hecho la palabra de Dios dice que líbrame de los pecados ocultos. Pero en nuestro crecimiento normal diario,
sabemos dónde están nuestras, yo lo suelo llamar muelles flojos, o sea, piecitas sueltas, que tenemos que ir apretando para que la maquinaria funcione. Ahora, fíjate que no nos pasa a nosotros. Le pasó a los primeros discípulos de Jesucristo. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos ¿Al oír dijeron, qué? Perdón. las palabras de Las Jesús. palabras de Jesús. Al oírlas. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¡Guau! Es que sucede eso. Muchas veces hay cosas que leemos y que son duras y que decimos, no, esto no es para mí, no me gusta, y porque nos gusta lo fácil. Lo fácil, y nuestro orgullo a veces quiere impedir que reconozcamos nuestras debilidades y nuestras faltas, porque esa es un arma del enemigo. Levantar el orgullo y va a decir, yo no necesito, Bien. yo soy bien, yo soy así, y en ese yo soy así, pues que los demás me aguanten. No es No, eso. es que ese la es- palabra nos tiene que cambiar. Ese es un tema. La palabra es la que nos va a cambiar. El espíritu y la palabra trabajan juntos. Amén. Entonces, fíjate lo que dice a Jesucristo le dijeron, dura es esta palabra, a Jesucristo. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Bien, cosas difíciles de explicar. Si lo tomamos así, decimos, Jolly, es que esto debe ser demasiado profundo. No, no es que demasiado profundo. Al contrario, nos va a hablar de nuestra actitud. Fíjate, sigue por favor. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya Espera. maestros, Tardos para oír. El problema no es que es difícil de explicar, es que no tenemos muchas veces el deseo de entender. Nos hacemos tardos para oír. La Biblia dice, con vuestros oídos oís pesadamente. Y Jesucristo dijo, porque vuestro corazón se ha engrosado. Eso le dijo a los fariseos, que ellos no entendían. Los fariseos que sabían, los fariseos, los saduceos, los escribas que sabían tanto de la Torá, pero no querían entender lo que Jesús le estaba diciendo, y Jesús se estaba revelando como Mesías, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que ellos debían conocer, pero que como su corazón se había engrosado tanto, se había llenado tanto de cosas de este mundo, de tanta religiosidad y tantas cosas, se habían vuelto insensibles. Sus oídos se habían vuelto insensibles, dice, tardos para oír. La misma expresión. Nos podemos volver insensibles a la palabra de Dios. y eso es un problema muy serio. Y ese es un problema muy serio. Pero claro, te vuelves insensible a medida que dejas de leer y de buscar y pierdes esa sensibilidad. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay muchas cosas para enseñar. Pero si has perdido la sensibilidad, Lo primero que hay que hacer es volver a tener sensibilidad. y fíjate lo que dice, ¿cuál es la exhortación? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, significa, Habéis tenido el tiempo suficiente para haber escuchado, aprendido y obedecer la palabra de y Dios. crecer, Y no lo habéis hecho. y no lo habéis hecho. Esto es un llamado de atención, no a la gente nueva en el Señor, No. sino a la gente que lleva ya tiempo en el Señor y has perdido la sensibilidad y has desperdiciado todas las ministraciones que has escuchado a lo largo de todos estos años, todas las lecturas, todo lo que lo has desperdiciado. No has permitido que eso produzca un fruto, porque toda palabra no vuelve vacía, Amén. vuelve con un fruto para la cual fue enviada. Entonces, si tu vida no ha fructificado como debería haber fructificado, no es problema de la palabra, porque la palabra nunca falla. No es problema de la semilla, sino del terreno. Exacto.
Porque muchos dicen, no, es que el predicador, yo no tengo el pastor adecuado o el predicador adecuado. No vengamos con tonterías. Tú lo que quieres es alguien que te diga lo que tú quieres escuchar. Exacto. No vengamos con tonterías porque la semilla siempre es buena. Es buena. Lo que falla es el terreno. Que es el corazón. Y ya lo vimos en la parábola del sembrador. Sí. Y aquí lo vuelve a decir. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo... Versículo 12. Versículo 12. A ver, que me he perdido por aquí un poquito. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, siempre que no entienden, que siempre es lo mismo, pastor, ore por mí. Yo no estoy en contra de orar por los debilitados, pero no puedes estar siempre debilitado, no puedes estar siempre mal, no puedes estar... Ya es tiempo de que tú estés para ayudar a otros, para hacer luz para otros, para hacer bendición para otros. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo? Y aquí se lo está diciendo de otra manera. Ya tendrías que tener suficiente. Tenías que ser maestro. Sí. Y hay que volver otra vez a empezar. Otra vez a lo mismo, que Dios te ama, que Dios te bendice, ¿hasta cuándo? Yo una vez, en una de las iglesias que pastoreaba, había una hermana que me vino 1, 2 y 3 veces con la misma situación. Y a la cuarta vez le dije, hermana, yo ya no oro por usted. Dice, pero usted es el pastor, tiene que orar. Sí, yo soy pastor y tengo que orar, pero no soy la chacha. Usted tiene que tener una vida, una comunión con Dios y su palabra, porque yo no puedo ocupar el lugar de Dios. Usted necesita a Dios directamente. Usted necesita leer la Biblia directamente. Es así. Como un bebé, la madre puede comer cuando tiene el bebé, pero si luego el bebé no toma la leche materna, no hay nada. Es así la vida espiritual. Cada cristiano tiene que alimentarse también, individualmente. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Claro, y teniendo esa comunión íntima con el Señor, sí. Que es a lo que como pastores debemos llevar a la gente a desarrollar esa comunión íntima con Dios. Porque no es lo bueno. Es lógico que tú tienes hijos grandes. Sí. Ya eres abuelo. Sí. Es lógico para ya con la edad, para. Bueno, pero te quiero decir que es lógico que tu hijo con 30 años, 30 y pico que puedes llegar a tener, venga a plantearte los mismos problemas que cuando tenía 10. No, entonces él tiene un problema. O lo tiene en la cabeza que algo le falla, o lo tiene en el corazón, o ha perdido la mitad de su vida haciendo cosas que no debía y no sabe... Teniendo que ser un maduro, es un infantil. Entonces, tú has trasladado una verdad de un padre a nivel natural con lo que Dios nos plantea a nivel espiritual. Cuando dice, ya hace tiempo que muchos de vosotros, no dice todos, porque cada uno tiene su nivel de madurez, pero aquellos que sí, que han perdido el tiempo, que se han dedicado a la tontería, que han dejado cosas importantes en el Señor, y que ya tendrías que ser alguien que ayude a otro, un maestro que ayude a otros. Sí. Pero hay que seguir ayudándote en lo básico, en lo principal, de tal manera que sigue diciendo. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es para sentir un poquito de vergüenza. Es decir, Señor, tenía que estar ya comiendo filetitos, comiendo un alimento sólido, y estoy volviendo al abecedario. A la A con la L, al... O sea, a los rudimentos. A los rudimentos. Entonces, esto es para sacudirnos, porque verdaderamente el propósito de esto es que estamos a fin de este año y llega el momento de hacernos los buenos propósitos para el año que viene, el año que entra. Los buenos propósitos de, por ejemplo, de bajar de peso, los buenos propósitos de ir al gimnasio. Esa es la estrella. En mi tierra siempre había algo que se decía que era año nuevo, vida nueva. Como que el solo hecho del calendario al cambiar se borra todos los errores y algo mágico. No es así. El reloj no tiene poder.
Exacto. La palabra de Dios sí. Entonces, pero si quieres hacerte un buen propósito es revertir las malas dinámicas en nuestras vidas. Y una de ellas es dejar la palabra de Dios. O leerla rápido por compromiso. Hay gente que se duerme leyendo la palabra de Dios. Porque, claro, lógico, después de todo el día trabajando y ocuparte de ciertas cosas, vas con las últimas fuerzas y te acuestas en la cama y apoyas la cabeza en la almohada y lees, al segundo versículo ya estás roncando. Pero a lo mejor le preguntas cuál es la última serie y a lo mejor se ha tirado viendo 3 capítulos de la serie seguidos. Exacto. Entonces, una nueva dinámica cambia la dinámica, cambia el buen propósito que cambia la dinámica y cambia los hábitos. Uno de ellos que yo te aconsejo, que no es dogma, pero te lo aconsejo, es a la mañana temprano, levántate más temprano. ¿Eso te obligará a acostarte más temprano? Bueno, perfecto. ¿Qué te pierdes acostándote más temprano? A la tele, el programa o estar en internet. En internet. Cada uno sabe qué es lo que valora en su vida. Sí. Cada uno tiene que saber ya tomar decisiones. Aprender cuáles son las prioridades. Reales de nuestra vida. Entonces, lees, pero lees con el deseo de entender. Significa, pregúntale, Señor, ¿qué me quieres decir con todo esto? Hace poco estaba con mi esposa, porque nos levantamos temprano, leemos la palabra. Señor, enséñame qué es lo que quieres decirme con este tema, un tema específico. Y te puedo asegurar que durante 1 semana y media, no, 2 semanas, permanentemente todo lo que me venía a la mente y todo lo que me venía al corazón y todo lo que leía tenía que ver con ese tema específico. Que tú estabas buscando y necesitando. Yo lo leo, en el libro, estaba leyendo el libro de Romanos y leo algo del libro de Romanos. Señor, y esto que dices aquí, muéstrame, ¿qué quiere decir en sí? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Y entonces se me abrió el entendimiento porque se lo pedí al Señor. Si no se lo pides, si rápidamente para cumplir lees, no lo vas a entender. Y te quedas sin el alimento, te quedas sin la sustancia, te quedas sin el tesoro. Y es como, yo qué sé, estar con ganas de beber y estar cerca de la fuente y por no levantarte, morirte de sed. Me dejasteis a mí fuente de agua viva para acabar cisternas rotas, incapaces de retener el agua. Así le dijo el Señor a su pueblo a través del profeta Jeremías. Sigue, versículo 13, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea que mientras mantengamos esa postura, seremos inexpertos y seguiremos siendo niños espirituales. Continúa. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que si mantenemos nuestra postura de niños, no maduraremos y por lo tanto no estaremos ejercitados para discernir, o sea, para entender lo bueno y lo malo. Por eso hay muchos cristianos que siguen aceptando ciertas cosas que son horrorizantes. Y después se dicen, a los que no la aceptamos, dicen, es que son religiosos. Que tú quieras ser un niño y no quieras madurar, no te da derecho a ti a catalogar a los otros como religiosos. A lo mejor lo que pasa es que son más maduros. Entonces, aquí dice que mientras quieras ser un niño, no estarás capacitado en el ejercicio del discernimiento, del entendimiento, de la comprensión entre lo bueno y lo malo. Por eso hay muchos cristianos que siguen aceptando lo malo. ¿Cuál es la característica de un niño? Que él, al no discernir entre el bien y el mal, se enfada con el padre o la madre porque no le dejan hacer lo que él quiere. A lo mejor coger un cuchillo, pasar corriendo una calle o meter los dedos en los enchufes y la culpa es del padre. No, es que no estás entendiendo lo que te está pasando. Así somos con Dios a veces. Exacto, totalmente. Niños
Señor, ¿por qué? No, es que no entiendes, te estoy protegiendo, te estoy bendiciendo. Cuando un padre dice no a algo y lo hace con justicia y con amor, le está ayudando, bendiciendo, guardando. Es maravilloso la palabra de Dios. Cómo, y de lo que nos guarda, de lo que nos protege, de lo que nos hace entender. Pero si somos niños, nos privaremos de todo eso, lamentablemente. Y el texto que tú me has pedido leer es muy fuerte, porque habla de discernir el bien y el mal. Y son tiempos en que hay que discernir. Pero mucho. Porque la música de nuestros días, los programas televisivos, las formas de... O sea, hay un montón de cosas que hay que discernirlas. Es que hay cristianos y hay iglesias que están aceptando cosas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y si no son directamente, van envueltas y no la disciernen, porque son niños. No la disciernen. De la misma manera hay gente que sigue apoyando, no directamente, pero sí indirectamente, abortos. Por nombrar, porque el día pasado, día 28, el Día de los Santos Inocentes, que se considera así, se estrenó una película denuncia acerca del tema del aborto. ¿Cómo está creciendo? Lamentablemente. Y hay muchos cristianos que indirectamente siguen manifestándose a favor de políticos, pero dicen, es que si no, que... Mira, no me vengas, yo no voy a decirte de otro, de aquí, de allí, pero sí, sé que alguien apoya el aborto, yo no puedo apoyarlo, porque mi discernimiento del bueno y lo malo... Es que la palabra de Dios es muy clara, no matarás. O sea, ¿qué parte de esas dos palabras no entendemos? No matarás. La biología, la ciencia, la medicina han demostrado claramente que cuando una madre se entera que está embarazada, hay dentro un ser completo. Lo único que le falta es desarrollar todo lo que tiene. Ahora, que después una vida distinta. Que después se hayan querido inventar subterfugios pseudocientíficos y pseudolegales para avalar, bueno, eso es para mentes cauterizadas. No, y el argumento de muchas tendencias políticas y sociales, como no tienen, dan el grito del pataleo. El cuerpo es mío, hago lo que quiero. Eso no es argumento ni nada, eso es un orgullo, eso es una rebelión, eso es una locura. Claro, el problema... Es como el que dice, el coche es mío, sí, me subo a la acera y me llevo por delante a los que pille. El problema aquí radica, porque estamos centrándonos un poco en otro tema. En los hijos de Dios. El problema es cuando los hijos de Dios, por nuestra inmadurez, terminamos apoyando directo o indirectamente ese tipo de cosas. Mira, Carlos, tú y yo llevamos años en el ministerio. No sé si tú has descubierto, a veces estás ministrando con tu esposa en cultos, en reuniones, y de repente hay mujeres que se quebrantan de una forma y sueltan un llanto muy especial, y cuando le preguntas algunas cosas para orar, una gran mayoría, yo en mi ministerio he descubierto que detrás está el tema del niño matado, del niño que no se ha querido y se ha quitado del medio. Algo queda ahí. ¿Discernamos esto? Sí. Vamos a continuar rápidamente. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira, contraposiciones. Si estoy en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, si estoy haciendo lo malo, no puedo estar meditando en la palabra de Dios. Si medito en la palabra de Dios, de día y de noche, meditar me va a librar de lo otro. Son antagónicas. Son posturas antagónicas. Y que esas posturas antagónicas
tienen sus consecuencias, que son las que vamos a ver a continuación. Ahora, pero lo importante es, muchos debilitados en la fe y que tienen luchas, al principio hablé con desaliento, desánimo, hasta depresiones, pero ahora aquellos que están luchando contra deseos, contra pecados, contra un montón de cosas, en la medida que medites en la palabra de Dios, dediques tiempo a meditar en la palabra de Dios, te apartará, te dará fuerza para apartarte de eso. En la medida que vayas dejando, te irás debilitando e irás cediendo a esos deseos. Esto es lo que me enseña aquí. Y sigue leyendo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche, en su tiempo prosperará, darán frutos. Qué cosa bonita, ¿no? Mira la diferencia con los otros. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow, aquí marca una diferencia tremenda entre los que pasan su tiempo, le dedican tiempo y le dan importancia a la palabra de Dios y a meditar en ella, con los que no. Sí. Aquí marca una diferencia. Por eso es tan importante. Jesucristo dijo sobre María, la buena cosa, la cual no le será quitada. La cual producirá buen fruto. Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué bonito. Y lo que se hace prospera. Yo me acuerdo en la iglesia donde me formé durante mucho tiempo en mi país, habíamos comprado un terreno grande para hacer campamentos y retiros, y entonces tuvimos que hacer varias cosas, mucho trabajo, entre ellos plantar miles de árboles. Plantamos miles de árboles. Pero tuvimos que, para poder regar los árboles, tuvimos que hacer utilizando los desniveles del terreno. Entonces hicimos 2 lagos artificiales. Wow, pues eso es un trabajo, ¿eh? Sí, sí. Contratamos una maquinaria que hizo esos lagos artificiales y se hizo todo porque venían las aves con huevas de pescado en sus patas y todo eso, y se hizo un ecosistema. Y todos los veranos había una diferencia entre los árboles que estaban a las orillas de estos lagos con los que estaban más lejos. A los que estaban más lejos sufrían los calores, sufría la falta de agua y había que estar regándolos constantemente, pero los que estaban cerca de estos lagos se mantenían siempre verdes. Porque la raíz escondida absorbía la humedad. Así aquellos que están con la palabra de Dios. En lo secreto, en lo tranquilo. Exacto. Así, de esa misma manera. Y van recibiendo agua de vida. Sí, sí. Vamos a Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjate, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma del espíritu y discierne los pensamientos de la mente y del corazón y penetra hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos?
En la parte interna del hueso. En la parte interna del hueso. Y aquí dice que la palabra de Dios, porque habla de la palabra de Dios, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hasta allí penetra la palabra de Dios. Y es que los huesos es lo que sostiene el cuerpo. La palabra de Dios sostiene nuestra vida espiritual. Y no al revés. Y no al revés. Entonces, qué importante. Si buscamos cómo la Biblia se va explicando a sí misma y nos va enseñando. Por eso es tan importante y es tan bonito. Y deseo de todo corazón, amados hermanos, por favor, planteémonos en nuestra vida recuperar las buenas costumbres de ir a la palabra de Dios cada día. No digo que te quites la suscripción del devocional, no, sigue, no hay problema, pero que no sea tu alimento principal. No digo que no veas en las redes sociales a los predicadores o este programa, sí, continúa, ningún problema, pero que no sea tu alimento personal, que tu alimento personal sea como María, estando a los pies del Señor, escuchando lo que Él te dice a ti y como Él te enseña a ti cada día. Y si hay algo que no entiendes, no te preocupes, pregúntale, dile. El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios y el Espíritu Santo fue el enviado por Dios para ayudarnos, entre otras cosas, a entender la palabra de Dios. Entre otras cosas, para que recibamos esa revelación, o sea, ese velo que no nos permite entender y comprender, sea quitado. Y a medida que vamos leyendo y leyendo, vamos entendiendo, vamos encontrando la relación, vamos comprendiendo, vamos entendiendo el mensaje. Y la vida de la palabra de Dios viene sobre nosotros. La vida, la palabra de Dios tiene vida, es viva y eficaz, tiene energía, la energía de Dios para darte energía para que puedas servir a Dios y para que no lo sirvas solamente durante un tiempo hasta que se te fue el entusiasmo, sino que le sirvas hasta el último día de tu vida, porque no es cuestión de entusiasmo, es cuestión de la energía que proviene de lo alto por medio de su palabra, cada día. Cada día. Yo creo que tú y yo conocemos, yo llevo más de 35 años predicando la palabra del Señor y conocí gente con más dones y más talentos que yo que quedaron de lado, que perdieron el entusiasmo, que perdieron la fe, que han abandonado tantas cosas. Y a ti te habrá sucedido similar. Exactamente. Pero, ¿y qué es lo que nos sostuvo a nosotros? ¿Que somos mejores tocados por la varita mágica, como dicen algunos? No. Simplemente la gracia de Dios ha tocado nuestras vidas y nos ha ayudado a mantenernos firmes. Y una de las cosas que nos ayuda a mantenernos firmes es cada día alimentarnos de la palabra de Dios y que la energía de la palabra de Dios venga sobre nuestras vidas. Cada día. Cuando Dios dio al pueblo de Israel el maná en el desierto, cada día tenía que ir a buscarlo. Sí. Hay algunos que decían, no, bueno, yo voy una vez, me llevo un recipiente grande y lo lleno de maná y se le pudría. Solamente el sábado, porque Dios había lo establecido, el día anterior recogían una porción doble, pero si no, tenían que ir cada día. Y eso nos enseña que cada día tenemos que ir a alimentarnos de la palabra de Dios. Cada día tenemos que hacer el hábito, un hábito, dejar hábitos negativos. Hablamos de propósitos para el nuevo año, dejar hábitos negativos para comenzar a tener hábitos de fe, hábitos positivos para nuestra vida. Y ese hábito positivo es dedicar tiempo. No estoy hablando de horas, ni que te conviertas en un teólogo, ni que te hagas todos los estudios bíblicos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que de verdad te leas 1 o 2 capítulos, que te llevará 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Pero que lo hagas
pura y exclusivamente con Dios, no con la tele, no con el móvil, pendiente del WhatsApp, no pendiente. Déjalo, que puedas apartar esos minutos para que Dios te hable con tu mente despejada, con tu corazón despejado, para que puedas entender el plan, el propósito, el corazón de Dios para contigo. Amigos y amigas de Solidaria TV y Radio Solidaria, si sus corazones, su vida no tienen la luz, la alegría y la vida que necesitan o que han perdido quizás esa fuerza, como decía nuestro amigo, hermano, pastor Carlos Riz, esa energía, la Biblia es clara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo el mundo creado que vemos y que no vemos fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Jesús resucitó a Lázaro. La palabra de Dios en su vida puede hacer que las cosas que se han perdido vuelvan a venir. Lo que esté muerto vuelva a revivir. Lo que esté seco reciba vida y sea usted como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Busque, lea la palabra de Dios con quietud y su vida va a cambiar. Esta es nuestra experiencia. Se la hemos transmitido con todo el respeto y el cariño y el amor, y también con humildad, porque yo mismo, y hablo en nombre de Carlos sin consultarle, necesitamos la palabra de Dios, si no, no somos nada. Amigos, esta es nuestra tertulia de hoy, el poder de la palabra para sus vidas y sus corazones. Saludamos a todos los que nos siguen en las redes sociales, a nuestros seguidores de Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habló José Luis Sanz. Un abrazo, Dios les bendiga.